Ay, no. La tercera ola del feminismo. Em, la tercera ola, y creo que como muy coincidentemente con el módulo 3 les decía que hay cosas que hacen mucho sentido en cómo están pensadas, cómo estructurada la UCA, si pensamos en como este tema eh, de las olas, como de temas que revisamos. En la tercera ola, entonces, ahí es como a partir de los 90 antes y después, bueno, ya hasta hace relativamente poco, empezamos a hablar más de diversidad, pensamos más en los cuerpos diferentes, en los cuerpos diversos, en las implicaciones en los cuerpos, cómo se han establecido estructuras y reglas y normas eh, sobre sobre lo que es y sobre cómo deberíamos de ser y cómo se deberían de ver nuestros cuerpos, etcétera, y sobre sexualidades. Y entonces en este mismo observar los cuerpos y pensar cómo se han construido, se critica mucho, se cuestiona mucho la categoría mujer, como desde dónde se construye y por qué se construye y a quién le sirva que se construye, cómo se construye, pero también en si cabemos eh, un poco en este sentido de lo que planteaba Cruz al principio, de a minor woman, ¿no? ¿Acaso no soy una mujer? Justo cuestionar y ver si ampliamos la categoría o la cuestionamos, la borramos, ¿qué le hacemos con esta categoría que plantea estas cosas en específico? Eh, Tenemos como entre las exponentes claves a Judith Butler, que ya decía Fernando, justo con el texto de El género en disputa. Tiene un montón, el género en disputa, eh, ay Dios, eh, tengo mezclados los nombres en inglés y ahora no puedo decir ninguno en español, pero el género en disputa, en donde además de lo que ya decía Fernando, eh, o sea, se cuestiona mucho este tema de la performatividad. Performatividad es es un término que Butler retoma de otros filósofos y teóricos, pero Butler lo plantea en términos de género. La performatividad entendida como que normalmente estamos como jugando un papel, ¿no? Viene como del performance. Eh, del performar una característica, un personaje, algo que nos dijeron, que nos hicieron, que nos crearon en algún momento, o que decidimos crear o hacer a partir de las características y de la expectativa social. Entonces, cuando hablamos del género en disputa, perdón, cuando hablamos de la performatividad de género, bueno, de la performatividad en general, primero es nunca somos solamente para nosotros, es muy difícil, como solamente somos nosotras mismas cuando estamos solas. Incluso tampoco, porque estamos asumiendo que la persona que tenemos enfrente tiene ciertas expectativas sobre nosotras y entonces nos movemos, actuamos, hablamos, nos vestimos a partir de ahí, a partir de ese responder a esa deseabilidad. O no, ¿no? Pero siempre es como en contraposición o a partir de la relación con otro, con otra. Y Butler lo que dice es que esto también es cierto para el tema de género, o es sobre todo cierto para el tema de género. Entonces, ¿no? El cómo me hablo, cómo visto, cómo hablo, cómo me visto, los ademanes que hago, el tono de voz, cómo me arreglo, etcétera, lo hago con mucho en clave de género, a partir de eso que se asume del mi ser mujer y mi ser mujer que se mueve en este ámbito, que estudió en este lugar, que trabaja en esta cosa, no, a partir de todo eso. Y otro de los conceptos fundamentales de esta tercera ola es la interseccionalidad, que es un término que utiliza Kimberly Crenshaw y lo plantea como herramienta de análisis. Entonces, la interseccionalidad es un lente a partir del cual miramos
cómo el poder o distintas estructuras de poder o formas de poder se juntan eh, y cómo estas se interconectan, se enganchan y funcionan. Es el reconocimiento de que cada persona tiene una estructura, una formación única de experiencias que se alinean o con la discriminación o con el privilegio. Entonces, más allá de decir, como no es que pobrecita de mí por esto, pobrecito de mí por tal, la interseccionalidad lo que nos permite es entender todas estas experiencias o todas estas características como una forma específica y particular de responder y de relacionarnos. Em, y está caracterizada o las cosas que marcan nuestras experiencias eh, y que tienen como estas líneas. Em, Estos como distintos elementos que forman este ojo o esta característica como de persona que nos enfrenta al mundo, tienen que ver con la raza, con la etnia, el género, la clase, el idioma, la religión, la habilidad o discapacidades, la sexualidad, la salud mental, la edad, la educación, qué tan atractivos somos, etcétera. Entonces, yo guardo aquí la grabación, pero me voy a hablar. Em, y entonces, ¿no? Generan como una configuración en particular. Y esta misma configuración lo que va a generar entonces es esta anclándola con lo que decía Butler, yo tengo estas características y a partir de estas características y de cómo me relaciono contigo o cómo veo que tus características son distintas a las mías, o son opuestas, o son como sean, entonces yo asumo que me puedo comportar de una manera u otra contigo a partir de lo que veo. Eh, a lo mejor estoy equivocada y a lo mejor estoy asumiendo por un prejuicio, pero a partir de lo que veo, a partir de lo que voy conociendo, me relaciono contigo de una manera distinta, eh, o espero cosas de ti diferentes también. Y para terminar con las olas, tendríamos la cuarta ola, que está como del 2010 a la fecha, que habla de mucho como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Un poco eh, Fer, que lo que contabas de las manifestaciones, la sesión pasada, pensando como en las manifestaciones, en la comunidad, en el movimiento. eh, y es mucho, se hace un poco también por la pandemia, pero se empezó a hacer a partir de redes sociales y activismo digital. Y un poco las redes han también facilitado la masificación del movimiento, de las olas, de la respuesta, de las luchas contra el acoso y la violencia, ¿no? Estos son como los dos grandes bastiones. Hay como una vuelta por los derechos reproductivos, sobre todo pensando en el derecho eh, al aborto y no solamente el derecho a la despenalización, sino el garantizar los espacios seguros, gratuitos, etcétera. Y eh, ¿no? Como eliminar o erradicar o prevenir los temas de acoso y la violencia. Em, Movimientos como este han tenido como eco en realidad en todo el mundo, pero hay una ola súper fuerte latinoamericana, que creo que responde un poco a los años de historia de violencia eh, silenciada y minimizada que hemos vivido en la región. Entonces podemos pensar también como en la marea verde, en la marea violeta, en el Me Too, eh, en los tendederos, en las escuelas, etcétera. Está como está un poco tema de conciencia y tema de este acuerpamiento que se da
desde los distintos grupos de mujeres que lo que terminan ayudando es, ¿no? Como a las denuncias, al acompañamiento a las víctimas, etcétera. Eh, hasta aquí dudas, comentarios de las crisis, etcétera. Y ahorita vamos a eh, un poco de qué hablamos ahora, cuáles son los temas. Y, ay, No, perdón. ninguna duda, profesora. En las diapositivas se explica muy bien la lucha que han tenido las mujeres para poder entrar de lleno pues a todo lo global, a, a, a la vida diaria como lo cita la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, y siguen luchando contra ese poder patriarcado que aún existe, que ya lo maquillan con políticas públicas falsas, con medios de comunicación comprados, con el hacer público que yo sí te apoyo, pero en la realidad, cuando tú vas a la Cámara de Diputados o al Senado de la República, pues es muy diferente el contexto. O sea, es triste ver cómo diputados en persona como el diputado Cuauhtémoc Blanco, como el mismo Ricardo Monreal, eh, no, no son acorde a lo que dicen. Entonces, pues sí, sí hay mucho nepotismo, hay mucha brecha todavía de poder. Si bien la paridad ha estado en el Congreso, pero las mismas diputadas hacen que las mujeres que quieren ejercer esos puestos públicos o privados no lo logren, porque al final del día eh, hay una cabeza y esa cabeza pues es del sexo masculino. Entonces, pues desafortunadamente, digo, no generalizo, pero desafortunadamente las mujeres diputadas que están hoy en el Congreso de la Unión, pues están por nepotismo, están puestas. Sí, muchas gracias, Fernando. Creo que tocas dos puntos importantes. Uno, bueno, pues el nepotismo o los dedazos o las eh, malavenidas alianzas, pero también lo que decíamos en alguna sesión, y entonces hice mucho énfasis en ello la sesión pasada, creo, de no es suficiente con que las personas, o sea, que estemos mujeres en esas posiciones. Si no tenemos una perspectiva de género, si no trabajamos con aliadas feministas, si trabajamos con aliadas de la comunidad, la realidad es que, ay, denme un segundo. Ya, pero aquí la gente decidió que la manera para. ¿Qué estás diciendo? Que no es suficiente con que estemos en esas posiciones si no trabajamos con una perspectiva que les incluya, ¿no? Y si en nuestras posiciones eh, como mujeres en situaciones de poder, si replicamos lo mismo que se nos hizo a nosotras con otras mujeres o con otras personas, en realidad no estamos cambiando nada, ¿no? Estamos cambiando que se paran en la cima de la pirámide, no la estructura y no como el movimiento. Eh, entonces, eso creo que es muy importante y justo va hacia una de las cosas eh, que voy a hablar un poquito más adelante. Eh, y que, como dices, además es súper, no, siempre me parece súper triste cuando las mujeres en esas posiciones las que violentan a otras mujeres o personas de la comunidad, ¿no? Como el desconocimiento o afán por repetir solo porque ahora yo soy la que está arriba.
y que además, como dices, que en realidad se responde de pronto a intereses pues de otros hombres. Eh, sí, sí, es muy bonito decir en el discurso que le damos todas, pero en la realidad los espacios no se abrieron de manera igual. Eh, y más bien hay muchos que incluso se recrudecieron, un poco en una respuesta extraña. Ya lo hizo. Gracias, Ando. Entonces, en las teorías contemporáneas o las revisiones que tenemos ahora, un montón, seguimos, bueno, es un corpus teórico que sigue creciendo, va teniendo distintos elementos eh, que responden desde cuestiones personales a cuestiones colectivas de cada una de las teóricas y de los lugares donde vienen las teorías. Por un lado tenemos las teorías queer, que desafían las normas sobre la sexualidad, la identidad, lo binario y los cuerpos, como mucho del trabajo de Butler con respecto a género y de Halberstam. Tenemos las teorías de interseccionalidad, que son estas que cruzan y cuestionan el género con la raza, clase, orientación, etcétera, como la de Crenshaw. Y tenemos ahora un corpus que se va viendo cada vez más de estudios de masculinidades y cómo el patriarcado también oprime a los hombres. Como el otro día estaba escuchando, se los voy a mandar por correo porque ya no lo puedo incluir para la presentación de hoy. Eh, de, se llama, creo, eh, que se estaba, es una persona a la que de la que yo siempre que escucho aprendo mucho. eh, y se echaba un rollo como de sí, sí, por supuesto, también queremos los espacios privados y especializados para los hombres, ¿no? Así como los hemos tenido o los han tenido las mujeres, en que estos espacios en los que hablen de cómo el patriarcado les robó la posibilidad de reírse a carcajadas, de llorar. No necesitamos que tengan nuestros espacios para llorar en colectivo, para sentir ternura, para, no, eh, desde una visión bien diferente. eh, Alok. Se llama Straight Rights. No, no de los, solo de los espacios exclusivos. No, les voy a poner el mensaje de TikTok, chat, y se les mando por correo también. Ah, bueno, poco tiempo. Eh, hagamos una reflexión de, no, sí, 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 está muy bien que, que las mujeres estén organizadas y está muy bien que la comunidad estemos organizadas y que hagamos nuestras formas de trauma y ¿no? de procesamiento de trauma y etcétera. Pero ¿qué onda? ¿No? Que también nos plagan los hombres heterosexuales cisgénero, ¿no? Que también se cuestionen cómo les ha afectado el patriarcado, que también se cuestionen cómo esta misma estructura de poder los violenta y cómo entre ellos se violentan y violentan a sus amigos. Entonces, como este más o menos nuevo corpus teórico de estudio de masculinidades, que además se hace mucho, pues ahora en la práctica, ¿no? En estas cosas como gender y los círculos de reflexión para hombres y así. Eh, y finalmente, estas teorías desde el pensamiento decolonial que se critican los feminismos blancos y eurocéntricos eh, y buscamos formas de evitar la explotación y el abuso, ya sea laboral, académico, etcétera. Una de las cosas que vemos mucho y que yo y algunas amigas y colegas criticamos mucho es este afán de entender, explorar, conocer las experiencias de las mujeres, las experiencias de la comunidad, las experiencias de las personas no binarias a partir de, ¿cómo? Que termina como si, en la que nos terminamos sirviendo para la investigación, para la academia, para el trabajo, en lugar de
servir a estas comunidades y de servir a esta población. Esta imagen que les puse a la derecha, se me olvidó, como, ahorita que está hablando de interseccionalidad, decirles, es como una guía, la podemos pensar eh, complementaria a este esquema de colores de interseccionalidad sobre privilegio y opresión o resistencia, ¿no? Entonces, lo pueden hacer como ejercicio aparte. El resto como que la gente lo haga. eh, Sobre como en qué punto estarías, ¿no? En la escala, es así como radio. No sé si estás, cuántos puntos tienes, digamos, arriba de la raya y cuántos puntos tienes abajo de la raya, o en qué te mueves. Pueden poner como, no tiene que ser necesariamente un extremo, pueden estar de pronto como a la mitad por alguna razón. Pero entonces, como esta es una de las estrategias o de las escalas para mirar el privilegio y es una de las maneras en las que se piensa la interseccionalidad. Eh, y entonces, ¿no? También es una manera de pensar de ayudarnos a hacernos conscientes de pronto cómo tratamos a la gente o cómo observamos o qué asumimos de las personas cuando las vemos, simplemente al ver estas características. Y cómo no, tengo un prejuicio y entonces asumo o pienso, o bueno, un prejuicio sobre algo de alguien, y entonces actúo de cierta manera sin saber necesariamente cómo. Entonces, bueno, esa me parece, creo que es muy buena. Yo luego la he enseñado así como en ciertos eh, grupos y así, y hay gente que termina es más privilegiada de lo que pensaba. Eh, Siempre creo que un buen ejercicio de índice y también de reconocer cómo, eh, o sea, mi posición de privilegio y de cómo interactúo a partir de ese privilegio, y de si lo utilizo y cómo lo utilizo, eh, y cómo entonces puedo entender, o, ¿no? ¿Por qué me trata la gente como me trata, a partir de este sistema? Vuelva como una herramienta didáctica, no un arma de guerra. Vale, entonces, levemente, pero siempre me pasa que yo me emociono en esta clase y hablo mucho. Em, Contarles sobre tres regiones tres, cuatro regiones en particular. Una es América Latina, los feminismos decoloniales y todos comunitarios y populares. La otra es sobre África y los feminismos entre la tradición, la modernidad y la descolonización. Y los feminismos de Asia y Medio Oriente, feminismos religiosos y casteados. Este es el feminismo que menos conozco, la verdad, y por términos de tiempo voy a tratar de irme muy rápido, eh, porque ya de por sí empezamos tarde porque yo no podía llegar. Entonces, para que no nos alarguemos demasiado. Eh, entonces, primero, un temporizador para que no se me vaya la hebra. Eh, eh, los feminismos de América Latina o de coloniales y todos comunitarios y populares tienen en el centro las luchas contra el patriarcado, contra el racismo, contra el colonialismo y el extractivismo. Eh, Tiene una parte muy importante que se opone o que rechaza al feminismo blanco liberal y lo hace o lo trabajamos a partir de un enfoque comunitario centrado en el territorio y a partir de las cosmovisiones de los pueblos. Eh, Pensamos mucho en los movimientos intergeneracionales, indígenas, afros, campesinos y urbanos, y los intergeneracionales tienen mucho que ver con el trauma generacional y colectivo, a partir de, bueno, desde la conquista, como hay como ciertas cosas y ciertas prácticas que se reproducen y como también pensado a partir de las dictaduras, como hay ciertas cosas de violencias que se vivieron, que
que tienen como un rezago, un trauma específico, como una huella de trauma específico que se vive todavía. Como claves está en el feminismo comunitario, una de las exponentes principales es una boliviana que se llama Julieta Paredes, que habla mucho sobre el cuerpo como primer territorio de lucha o el primer territorio de conquista. Hay varios textos que tienen como líneas similares del cuerpo como primer territorio de lucha, de conquista, el cuerpo eh, como, como espacio de guerra, el cuerpo de las mujeres. Esa es una lectura interesante. Otra es el feminismo decolonial de María Lugones. Estoy hablando muy rápido y no estoy diciendo nada bien. Feminismo decolonial de María Lugones, que habla de la colonialidad del género, un poco el cómo en realidad, como tenemos construido el género, en realidad viene dado de la época colonial, ¿no? De la conquista, de una cultura distinta y entonces, ¿no? Como un poco la resistencia y la dificultad de agarrar algunas cosas y de expresar de algunas cosas tiene un poco de que ver con eso. Y por otro lado, cómo la jerarquización del género parte también de una jerarquización a partir de la conquista. Eh, y luego tenemos a Uchi Curiel que hace una crítica al feminismo institucional con enfoque antirracista, lésbico y anticapitalista. Y justo creo que, Fernando, este texto te puede, bueno, el trabajo de Uchi te puede parecer muy interesante porque justo habla de cómo, o sea, sí está muy bien esto que ya tenemos y estas políticas y estas leyes y tal, pero cómo eso no es suficiente por un lado y por otro, cómo además en realidad no ha logrado lo que dijo que iba a lograr. Eh, entonces, eh, ¿no? Y como además es un poco en sí mismo contradictorio, ¿no? Un feminismo institucional cuando en principio el feminismo es una lucha por, ¿no? Como en contra de las estructuras de poder. Eh, entonces, ¿no? Creo que es un texto interesante, o bueno, es un trabajo así interesante. Y eh, uno de los ejemplos claves del movimiento que vemos ahora es justamente el Ni Una Menos, que tuvo como su primer marcha grande, eh, bueno, en realidad ha tenido como muchas marchas así, en México, en Argentina, en Chile, son estas protestas masivas. Voy a correr porque nos quedan 10 minutos. Bueno, de la llamada igual, regresamos si hay dudas, pero a ver si aguanta. Eh, Otro tema es, bueno, la otra región que es muy interesante es África y los feminismos que están como entre la tradición, la modernidad y la descolonización. Hay una reivindicación de experiencias propias que están alejadas del modelo eurocéntrico. Una de las cosas que a mí me parecen súper interesantes y enriquecedoras de los feminismos africanos y que ahora empezamos a ver también en América Latina y los feminismos desde otros lugares, pero no necesariamente el feminismo se opone a la religión y a la modernidad, como nos quisieron creer en algún momento. Son las primeras olas de feminismo, sobre todo las primeras dos, en el tema de la libertad sexual y la autonomía de los cuerpos y etcétera, incluso hasta la tercera ola, como que se asumía que si eras feminista, que si eras una mujer feminista, no podías querer ser madre, ¿no? O no ibas a maternar, o ibas a maternar, eh, tener como cierta resistencia a ello, porque tenías que oponerte al rol que se te había asignado. Y la apuesta desde el feminismo africano reconociendo, apegado a la maternidad, es maternar desde otros lugares. Eh, Maternar con conciencia de lo que significa maternar, del poder político, sanador, revolucionario y educativo y restaurativo que tiene maternar y que tiene criar una generación distinta, con valores diferentes. Entonces, como temas claves de este feminismo tiene la educación, la salud, municipalidad, la maternidad y la participación política.
Porque más hay una, entre los movimientos y cómo se silenciaron durante las distintas colonias las participaciones de las mujeres y en algunas regiones por la misma cosmovisión, hay una apuesta ahora por una participación política abierta y por reconocer incluso casi como el rol del chisme y el rol de cuidado como agencia política. Como exponentes está Chimamanda Ngozi Adichie, tiene un libro y una texto maravillosa que según yo está completita en YouTube, que es Todos deberíamos ser feministas y es fantástica. Dice Amadume, Male Daughters, Female Husbands, que habla de los sistemas de género flexibles en el África precolonial, tipo, eh, en espejo de lo que hablamos en México de la decolonialidad, eh, como para África, estos modelos estructurados del lo binario. Creo que me estén escuchando todo el desmadre que yo estoy escuchando porque estoy a dos de morir. Perdón por la palabra. Eh, y luego lo que hace es analizar cómo esta estructura en realidad surge post y las implicaciones que tiene. Y finalmente de Amina Mama, género y militarismo y el feminismo tan africanista. Eh, y esta es como una reflexión eh, según yo, o para mí, tiene dos lecturas. Una es la construcción del género a partir de las estructuras y de las intervenciones militares y de cómo las intervenciones militares además nos surgen a partir también de ese binario de género y las oposiciones y las resistencias a ello. Eh, de Asia y Medio Oriente, en Asia tenemos el feminismo Dalit de India que denuncia castas, patriarcado y colonialismo con personajes como Baba Faustina y Ruth Manorama. Eh, y son esto, bueno, y otras son los feminismos de Corea, Pakistán, Filipinas en la defensa de los derechos de la comunidad LGBT más laborales y de migrantes. Aquí hay un punto importante que olvidé poner en la diapositiva. Bueno, em, uno tiene que ver con las mujeres que son víctimas de redes de trata y explotación sexual y de las mujeres que no están necesariamente en la red de trata y que son víctimas, sino del trabajo sexual de las mujeres. Hay en Pakistán sobre todo y en Tailandia hay redes súper grandes de esto. Y entonces una de las corrientes o de los movimientos feministas justamente para trabajar con estas mujeres eh, y como clave uno es tema de salud sexual, ¿no? Pues el acompañamiento, el uso de preservativos, etcétera, etcétera. Y además, ¿no? Desde una mirada como crítica y libre y de construcción y bla, bla, eh, que es muy interesante. Y otra cosa es eh, el sistema de castas con el que funciona Asia. Así como tenemos las castas en México, en la Nueva España, etcétera, allá se sigue moviendo mucho la sociedad por castas. Dependiendo del país, la condición puede ser peor o no tan mala, dependiendo de la casta y de la mezcla. Es súper fuerte, pero es una de las cosas que si bien nosotros seguimos viviendo como personas racializadas y las seguimos viendo y estudiando así, la construcción de castas como tal, en realidad acá se ha diluido mucho y ahí es una cosa muy presente, o sea, de casi en conversaciones, ¿no? Como, pero pues, ¿de dónde viene? ¿O cuál es la cruza? O casi, esto es una cosa tremendamente impresionante. No ocurre en todos los espacios, evidentemente, pero pareciera que sí hay como un sesgo, una mirada desde ahí
que es muy interesante. Y no voy a acabar con la presentación, pero por lo menos acabo con así Medio Oriente. Bueno, con Medio Oriente tenemos, por ejemplo, el feminismo islámico, que hay una reinterpretación del Corán desde la equidad de género. Este para mí sigue siendo un tema a estudiar, me parece súper interesante. Ahora que estoy más cerca de la comunidad por cosas, no, es una cosa que me interesa mucho como estudiar, conocer y platicar más con la gente. Hay una defensa de derechos sexuales, el final del matrimonio infantil y la libertad de expresión, sobre todo de niñas y mujeres. Eh, Fortalecer también y propiciar la entrada o mantener a las niñas en las escuelas, que ha sido como lo que ha pasado con el ascenso al poder de Al-Qaeda. Como representante tenemos a Mona El Zawi, que habla de romper las reglas del patriarcado musulmán eh, y de estas formas de control tan agresivo, violento y como poco humano que hay desde, ¿no? del patriarcado musulmán. Creo que es de los grandes temas y que además está como muy silenciado y que es un feminismo que se ve muy poco, que de pronto ni siquiera se sabe o se crea que existe eh, y que creo que hay como mucho que conocer y mucho que acercarse desde ahí, también para entender otras cosas que han pasado en la historia reciente del mundo. Eh, bueno, déjame ver la llamada. Si pueden, denme 2 minutos, 10 minutos para terminar igual de tarde que siempre termino. Eh, para los últimos puntitos y por si hay dudas, comentarios.